pero El Salvador a nivel bancario le falta muchísimo para adoptar criptomonedas. Estados Unidos quisiera tener un sistema de pagos instantáneos interoperables como es el de QR. Una de las cosas interesantes que nosotros hemos logrado es simplificar el proceso del P2P. Un equipo desarrolló un juego que era un poco similar a Subway Surfer, pero era como escapando de la inflación. La razón por la cual yo le he dedicado mi vida a este proyecto es porque yo soy un fiel creyente de que necesitamos infraestructura que promueva el libre comercio de monedas. Meta Ads es uno de los problemas como más comunes, que no me pase la tarjeta o tengo un límite de $100 al mes, etc. Junto con Perú, Bolivia es uno de los países que tiene un impacto de QR brutalmente grande. Por ejemplo, aquí hay un lugar que se llama el Mercado Abasto, que puedes entrar en tu auto, ¿no? Entras en el auto y vas pasando por el mercado y las fruteras vienen y te venden cosas y todas es con QR. Con todo este tema de las stablecoins, ¿por qué no hacer un pasanacu en stablecoins que además tenga elementos como de recreativos y de gamification, etcétera? Bienvenidos a Capitalistas en esta segunda temporada que estamos con un invitado de lujo que llega desde Venezuela. Es Guillermo Goncalves, ¿está bien? Correcto. Goncalves, Gracias. de Caracas, Venezuela, y fundador del Dorado, una plataforma P2P, cripto, con un montón de funcionalidades de las que vamos a hablar ahora. Estamos también con Antonio Fortún, como siempre. Bienvenido, querido Guille. Gracias por la invitación. Buenísimo. A ver, vamos a ir directo al grano. Antonio está muy metido en temas de inversiones en bolsa, hablamos mucho de economía, de finanzas, hablamos mucho de cripto, hablamos mucho de tecnología, y tu plataforma tiene de todo un poco relacionado a lo que es el programa de Capitalistas, ¿no? Entonces, si quieres, contanos un poquito, Guille, ¿por qué Bolivia? ¿Por qué esta incursión en Bolivia? Nosotros sabemos que Bolivia ha sido un país muy gustoso como para este tipo de proyectos por todo lo que ha vivido el año pasado con la economía, con el tema del tipo de cambio, del dólar. Siempre decimos que el USDT de alguna manera y el USDC, o sea, lo que son las stablecoins como tal, nos han salvado en cierta forma de que nuestro dólar no llegue a volar a 50, 100 bolivianos, ¿no? Porque hubo una oferta digital que la gente pudo recurrir a algo para tener dólares, porque dólar físico no había, ¿no? Entonces, si quieres ahí, cuéntanos un poquito la historia del Dorado, de dónde viene. Sabemos que está en varios países, pero a lo que quiero llegar al final de esa parte es por qué esta preocupación, o no preocupación, esta intención de entrar con fuerza en Bolivia. Buenísimo. Correcto. La pregunta creo que es, ¿qué vio Guillermo en Bolivia? Sí, a ver, yo creo que voy a empezar diciendo que cada sociedad es producto de su historia y yo creo que justamente eso fue lo que vimos nosotros en Bolivia, creciendo en Venezuela y viviendo la hiperinflación, la escasez de dólares y los controles cambiarios. Me di cuenta desde muy temprano la importancia del ahorro en dólares, el ahorro en activos financieros, el invertir en activos financieros globales, el acceso a los mercados internacionales. Y bueno, justamente en el contexto de Bolivia de los últimos par de años, lo que hemos visto ha sido un interés enorme, sobre todo por educarse en materia de cómo me protejo con respecto a la inflación y cómo protejo mis ahorros del gran mal que es la inflación. Y bueno, eso ha hecho que Bolivia se haya convertido en uno de los epicentros de la actividad cripto. Yo creo que hace 5 años o hace 10 años era poco probable que ese fuera el caso, pero la verdad es que está siendo el caso hoy en día. Se están prestando todas las condiciones para que vengan empresas internacionales y bueno, esa fue la oportunidad que vimos nosotros, un país en vías de desarrollo, una sociedad abierta a educarse, abierta a alternativas, con desconfianza en la banca tradicional y además abierta a la adopción de productos digitales. O sea, si comparamos a la sociedad boliviana con la sociedad colombiana, por ejemplo, me tocó vivir en Colombia un par de años. Bueno, en Colombia tienes
docenas y docenas o cientos de aplicaciones para resolver tus problemas del día a día, desde aplicaciones financieras hasta marketplaces, etcétera. Y lo que hemos visto acá en Bolivia es que realmente hay una oportunidad gigantesca de emprender en el sector de tecnología, específicamente en el sector de tecnología financiera, para proveer servicios que hoy en día no los están satisfaciendo ni la banca tradicional ni otros jugadores tradicionales. Perfecto. ¿Y qué, primero, El Dorado en qué países está? Como para un poco que la gente que nos está viendo entienda quién es El Dorado, qué hace El Dorado, muy a modo simple, y dónde están, porque muchos dicen, sí, estamos en 40, 50 países, en realidad están en 4 y tienen supuestas operaciones en otros. Y eso es importante porque la veracidad de cada empresa está en función a realmente cuánto están moviendo, qué realmente hacen y no qué dice que hacen. Sí, correcto. A ver, nosotros actualmente tenemos operaciones en 13 países de América Latina. El proyecto empezó allá a finales del año 2020, producto de varios años de entender el ecosistema cripto, principalmente en Venezuela, de donde soy, y del contexto de hiperinflación venezolano. Eh, Cuento corto, yo me obsesioné con una plataforma llamada en su momento Local Bitcoin. No sé si ustedes la recuerdan, pero fue el predecesor de Binance P2P. Fueron quienes inventaron el modelo de negocio de intermediación persona a persona. En ese momento, bueno, mis padres son doctores y como muchos profesionales, en momentos de hiperinflación, sus sueldos básicamente cayeron prácticamente un 90%. Imagínate estudiar 14 años de tu vida y que en un momento estás ganando $2.000 y al mes siguiente pasas a ganar $200 producto de este fenómeno que arrasa con tus ahorros y con tu capacidad adquisitiva. Y en ese contexto, esta plataforma empezó a ayudar a mucha gente a movilizar bolívares a dólares utilizando el Bitcoin como un puente. Y eso para mí fue fascinante porque te sacaba un poco esta idea de que Bitcoin es meramente un activo especulativo y introducía justamente la idea de que Bitcoin es un activo global, resiliente, líquido. O sea, Altamente líquido. altamente líquido. Tú te puedes ir con Bitcoins a Nigeria, a Kenia, a Tailandia y vas a encontrar un lugar donde venderlos y vas a encontrar un lugar donde conseguir tu moneda local. Y justamente eso es lo que empecé a hacer. Yo estaba haciendo ya por varios años minería de Bitcoin y cuando haces minería de Bitcoin todos tus ingresos vienen en la forma de Bitcoin, pero todos mis costos, electricidad, agua, internet, eran en bolívares, entonces tenía que buscar algún sitio donde vender una porción de estos Bitcoins para pagar todos estos costos. Y ahí fue que me empecé a meter con esta plataforma, empecé también a conocer otros comerciantes, ya hablaremos más del concepto de comerciante, de estos comerciantes que operan en estas plataformas P2P, que en muchos casos era gente joven, gente que recién se había quedado desempleada por la crisis venezolana. Y que a mí me pareció fascinante porque, bueno, el tema de las plataformas P2P y que es diferente a otras plataformas es que también tienen como este elemento social de que tienes tu chat, hay todavía gente que te da los buenos días, las buenas tardes, Exacto. cómo estás, etcétera. En El Dorado, o sea, bueno, en estos 4 años hemos procesado casi 5 millones de transacciones P2P, entonces te podrás imaginar el historial de conversaciones, bueno, inauditas que hemos visto. Hemos visto prácticamente hasta gente, bueno, intentando, digamos, tener algún tipo de relación amorosa a través del P2P, que no sé en qué otro tipo de plataformas financieras se puede ver eso, pero básicamente eso me permitió conocer a otras personas que estaban utilizando estas plataformas para resguardarse de la inflación. Y eso me pareció fascinante. En ese momento Local Bitcoins era una página web, no tenía aplicación móvil, no tenía stablecoins y no estaba adaptada al mercado latinoamericano. Entonces realmente el origen del Dorado fue bastante sencillo, no,
no tuvimos una invención propia demasiado revolucionaria, sino fue, oye, queremos lanzar un producto de latinoamericanos para latinoamericanos, un producto que además se apalanque en el auge de los dólares digitales como el USDT y un producto que sea móvil, porque en América Latina todo el mundo interactúa con el Internet a través de su teléfono celular y no necesariamente a través de una computadora y eso nos pareció un elemento muy importante para sacar un producto al mercado. Buenísimo. Y decías 13 países y Bolivia hoy está ¿en qué rango de movimiento de esos? Bolivia está entre el segundo y el tercer país con mayor actividad. El primero en este momento es Brasil, que en Brasil es nuestro mercado número uno, no únicamente por la actividad de brasileros, sino también por la actividad de bolivianos que viven en Brasil y que envían remesas a Bolivia, o bolivianos que simplemente van de vacaciones a Brasil y que quieren pagar con Pix. Lo mismo con argentinos que van a Brasil, peruanos y colombianos que van a Brasil, etc. De hecho, aquí tienes en tu página inicial, tienes un bloque cómo enviar dinero de Brasil a Bolivia como algo de tus funciones principales en P2P. Correcto, correcto. Y ya vamos a hablar un poco más de eso, pero una de las cosas interesantes que nosotros hemos logrado es simplificar el proceso del P2P. Yo creo que no es ninguna sorpresa para los conocedores de este mundo que el P2P sigue siendo un lugar, digamos, donde necesitas cierto conocimiento para determinar quién es el mejor comerciante, cómo conseguir la mejor tasa de cambio, cómo conseguir a un comerciante que esté activo en el momento en el que tú lo necesitas. Y nosotros lo que hemos hecho es básicamente crear, internamente lo llamamos como un sistema de Uber, que básicamente lo que te permite, o de Django en el caso de Bolivia, que básicamente lo que te permite es con un botón decir, mira, lo que quiero cambiar es USDT por boliviano y nosotros automáticamente te seleccionamos al trader o al comerciante con la mejor tasa de cambio, a uno que esté en línea, que esté activo, que tenga un promedio de liberación de pagos menores a 4 o 5 minutos y Con buena reseña. con buenas reseñas, con buen historial, etc. Y lo que hicimos luego de eso fue, bueno, estamos viendo que mucha gente está utilizando el P2P para mover dinero de un país a otro. Entonces, el proceso antiguamente era, bueno, estoy en Brasil, voy a ir al P2P, voy a comprar USDT con Pix. Una vez que tengo esos USDT, voy a vender esos USDT por bolivianos por QR y así los muevo por fin a mi cuenta en Bolivia. Nosotros hemos simplificado este proceso en una función que se llama El Dorado Envíos, que básicamente tú puedes seleccionar, tengo reais brasileros en Pix, quiero bolivianos en QR y nosotros te damos la cotización directamente entre reais y entre bolivianos sin que el usuario tenga la necesidad de saber o de entender o de interpretar que hay flujos de liquidez de USDT y de comerciantes P2P por detrás. Entonces, eso es algo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos y que lo promovemos dentro de la aplicación porque, bueno, facilita el envío de dinero entre países a una escala comparable con las alternativas un poco más tradicionales como Western Union. No, claro, además ustedes se han subido a una onda que ya Bolivia estaba muy fuerte, que el QR. Entonces, esa digitalización que se vino en Bolivia antes de que suceda todo esto, ha ayudado muchísimo a que ustedes puedan adoptar esa costumbre boliviana y darle la solución a la que necesitábamos, que era, ok, ¿qué hago con mi QR? Pero necesito dólares. Entonces eso, las plataformas han sido de vital rol para poder sacar adelante a Bolivia en este problema que hemos tenido de la crisis, de la falta de dólares, de la escasez, del tipo de cambio y demás. Y aquí viene algo interesante para ustedes. Entonces, yo siempre, cuando doy el curso, digo, la idea es mover tu dinero de tu cuenta a la bolsa usando un puente que tenga la menor cantidad de peajes posible. Claro.
¿cierto? Esa es básicamente mi analogía de cómo deberías ver la Correcto. transferencia de dinero. Y ustedes son parte de este puente Correcto. y parte de estos peajes, porque al final del día son una empresa que tiene un ingreso generado por el spread. Todo el mundo ya nos va a explicar, Guille, cómo generan su negocio, pero eso es lo que hacen todas estas empresas. O sea, cobran un peaje por mover tu dinero de un lado a otro. Y lo que tienes que buscar es el puente más corto con el peaje más bajo. Ese rol que ustedes juegan es para mí vital en lo que yo hago todos los días y es hoy vital para el boliviano que a través de la banca formal no puede pagar al exterior, no puede pagar proveedores, o sea, una serie de movimientos que, porque la banca regulada en Bolivia no tiene las herramientas, aún están trabajando en varias soluciones y ya te va a venir la pregunta de la competencia que se viene, pero hoy en día la regulación es la que está deteniendo a la banca formal y le ha abierto la ventana a ustedes que han sabido muy bien aprovecharlo. Pues cuéntanos un poco cómo es eso. Sí, bueno, en primer lugar, nosotros estamos muy contentos por cómo ha evolucionado el tema de la regulación en Bolivia. La verdad es que el ASFI, o la ASFI, mejor dicho, está haciendo un trabajo excepcional en proveer unas reglas del juego claras y que además son permisivas para la innovación y para que venga la inversión extranjera y que permita a los startups también ofrecer productos financieros innovadores. En ese contexto, nosotros, bueno, estamos muy cerca de recibir una licencia por parte del ASFI y básicamente uno de los requerimientos de esa licencia es tener una oficina de atención al público física acá en Bolivia. De hecho, la vamos a abrir acá en la ciudad de Santa Cruz. Eso lo vamos a anunciar muy pronto, pero O ya lo estás anunciando. ya lo estamos. Ya, primicia acá, señores, oficina de los... Oficialmente, sí. De hecho, aquí está mi equipo atrás, pero lo firmamos el contrato esta semana. En un paneo ahí. Así que definitivamente es oficial la noticia. ¿Dónde va a ser? Va a ser muy cerca del centro empresarial, justo enfrente de la torre Green Tower, así que va a estar en el corazón financiero y comercial de Bolivia. Claro, cerquita, vamos a tener cerquita. Y que de hecho, bueno, no sé si eso le gustará o no a los oyentes, pero era un local que antiguamente era del banco BCP, que además me parece un mensaje interesante de los cambios que se vienen en el país y de la apertura también que se le está dando, bueno, y las puertas que se nos están abriendo a startups como nosotros para poder operar en este contexto. Sí, eso da mucha seguridad. Lo hablábamos antes también. Nosotros que hacemos inversiones en cripto y todo esto, además de eso, de tratar de tener el menor puente posible, como dice Antonio, algo que yo también es importante para mí es tener una plataforma, y la estoy navegando todita, robusta, ¿no? Porque nos pasó el año pasado mucho, y en muchos programas hablamos de esto, de que tenías que entrar a una plataforma para comprar el USDT. O tenías que verificar otra porque el USDC en esta estaba a 14, pero en esta estaba a 13.80. Entonces era mejor para mí comprar en esta, pero lo tenía que mandar a otra porque esta no se unía a, ¿no? Happy, por ejemplo, que yo hago inversiones, se une a una puntual. Entonces, tú tienes una plataforma, por lo que veo, está súper robusta. Incluso tienes un tema de Earns ahí que lo tienes próximamente, que ya voy a estar ahí metiendo mi plata. Yo soy fanático de Earns, con mucha precaución. Pero eso para nosotros es brutal, que tengas en tu plataforma, tengas todo, ¿no? Porque era una pesadilla el año pasado. ¿Te acuerdas que lo hablamos un par de veces, no? Pasábamos por 3 aplicaciones para hacer una transacción. Tienes que ir por muchos pasos y ahí tienes que ver costo-beneficio, o sea, ahorrarme el 2 centavos por el tiempo, por la transferencia, por esto, por lo otro. El que pueda resumir mejor el journey del cliente, entender esta jornada del cliente, este trajín del cliente por este puente y le des el peaje más barato, ese es el que se va a llevar la jugada. Sí, para hacer un paréntesis, nos ha tocado bueno, un proceso de investigación y hablar con muchas personas acá en Bolivia. Y déjenme decirles que el proceso para los negocios es igual de engorroso o peor. O sea,
yo he escuchado cualquier cantidad de cuentos bueno, recibo un pago a una cuenta en un banco acá, luego me tengo que meter a Binance, luego de Binance le mando esos USDT a un OTC, ese OTC me manda unos dólares a Tower Bank en Panamá y luego Tower Bank en Panamá me cobra el 2.5% para hacer una transferencia SWIFT a China y luego que llega el producto y tengo que pagar los aranceles, me saco otra tarjeta para tener una tarjeta corporativa y poder pagar los aranceles que yo digo, wow, o sea, de verdad que hay una oportunidad gigantesca de simplificar estos flujos de dinero, no nada más para las personas, pero también para las empresas. Definitivamente el lado empresarial y más las pymes que las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones están trabajando con la banca tradicional, son los que tienen, no voy a decir el favoritismo, pero por el volumen que mueven, absorben la cantidad de dinero que puede mover la banca tradicional, que hoy tiene limitaciones por la escasez de dólares y ellos no tienen el acceso a stablecoins. Hasta para banca empresarial. Ustedes con una solución empresarial para pymes resuelves muchísimos dolores de cabeza, como tú dices, de poder pagar proveedores, pagar servicios, pagar servidores. O sea, empresas de startups que necesitan pagar AWS o Azure, se vuelve una locura. Sí, Meta Ads es uno de los problemas como más comunes, que no me pasa la tarjeta o tengo un límite de $100 al mes, etcétera. Sí. Contame, Guille, el tema del pago con QR, porque Bolivia, y esto ya es un tema hasta cultural, junto con Perú, Bolivia es uno de los países que tiene un impacto de QR brutalmente grande. Por ejemplo, aquí hay un lugar que se llama el Mercado Abasto, que puedes entrar en tu auto, ¿no? Entras en el auto y vas pasando por el mercado y las fruteras vienen y te venden cosas y todas es con QR, ¿no? Entonces tú les haces el QR, te pasan tu banana, te pasan tu mango, vas pagando, vas comprando la siguiente y tienen ahí, les llega rapidísimo el pago y estoy viendo que ustedes tienen un desarrollo bastante bueno con el tema del QR, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea ahí? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué más vas a desarrollar en esa parte? Y si solamente es con Bolivia o lo tienes a nivel global. Sí, actualmente tenemos pago con QR en 4 países, en Bolivia, en Argentina, en Perú y en Brasil. Quisimos hacer una solución en la cual con básicamente una mini app, y ya hablaremos más de este tema, pero nosotros consideramos a El Dorado o la visión del Dorado es convertirnos en una super app financiera y para esto hemos como desarrollado este ecosistema justamente que venías mencionando de mini apps en el cual estamos justo anunciando una mini app de pago con QR universal, que básicamente lo que significa es que tú escaneando el QR, independientemente sea de Bolivia o de Brasil o de Perú, puedes hacer un pago y se te descuenta de tu balance en USDT. Entonces no te tienes que preocupar por tasa de cambio, no te tienes que preocupar por tener 4 aplicaciones distintas y tampoco te tienes que preocupar por los fees que te cobran las tarjetas de débito cuando haces operaciones en el extranjero, que es una de las preocupaciones principales de las personas cuando viajan. Es como, mira, Visa, Mastercard o la tarjeta que sea me está cobrando unos fees altísimos de Forex y eso me está arruinando. Bueno, ahorita incluso la banca acá te cobra lo que le da la gana cuando viajas. Yo acabo de hacer un viaje largo y me llegó el extracto de la tarjeta de crédito del banco local, porque sí me dieron, me dan un cupo como para utilizar, pero claro, cuando veo el extracto después, intereses por gastos en el exterior me sacan, o sea, durísimo. Entonces, ahí, bueno, ya por suerte incluso los bancos en Bolivia también están innovando un poco y se están metiendo un poco al tema de las stablecoins, te están dando tarjetas y eso ayuda un poco. Es muy interesante y de hecho me encantaría escuchar su opinión con respecto a este punto, pero mi apreciación del sistema financiero de Bolivia es que tiene cosas muy avanzadas y tiene cosas muy atrasadas. Por ejemplo, el tema de la interoperabilidad de los pagos con QR es espectacular. O sea, Es lo más avanzado que hay. es lo más avanzado que hay. Esto para la gente quizás de acá, quizás no lo aprecien lo suficiente, Pero es avanzadísimo. O sea, y tiene un nivel de penetración en la sociedad altísimo. O sea, Estados Unidos
quisiera tener Sí, un sistema de sí. pagos instantáneos interoperables como es el de QR. En Argentina les tomó muchos años, muchas peleas entre bancos lograrlo. Actualmente Argentina tiene interoperabilidad instantánea también. Y bueno, y este otro tema bueno, otros dos temas más. Este otro tema del ASFI, de lo bien que se han, digamos, propuesto las regulaciones Mm. para startups y para empresas internacionales acá. Y el tema de también la apertura hacia los bancos de adopción de stablecoins. Nuevamente, esto es algo que quizás la gente no lo termina de apreciar, pero yo no he visto ningún otro banco en Latinoamérica o bancos en Latinoamérica. Quizás, bueno, el Tower Bank en Panamá, que es un banco que además opera bastante acá en Bolivia, pero eso de que el BCP en su página principal tiene créate tu billetera de USDT, Mm. eso no se ve en todos los países de América Latina y de verdad me parece extremadamente interesante. Entonces tienes como estas dos realidades y quería entender cómo se presenta este tema de las dos realidades del ecosistema financiero en Bolivia. Ni nosotros lo entendemos. No, sí, es un tema coyuntural. Es un tema coyuntural porque han tenido que innovar rápidamente porque todas las plataformas que han empezado a llegar han empezado a quitarles clientela, ¿no? La gente ha empezado a no depender del banco. El banco perdió mucha fuerza el año pasado y las personas empezaron a utilizar cualquier plataforma que te traía una tarjeta digital porque no podías comprar por internet, no podías viajar, no podías hacer nada. Entonces han tenido que ir sacando, ¿no? Y varios bancos han ido sacando su producto, pero creo que en esa rapidez, inmediatez, por necesidad, hubieron cosas que no se hicieron del todo bien, ¿no? Para mí es un tema de regulación. O sea, la ASFI no estaba preparada para esto. También. Entonces, cuando a la ASFI le dieron 120 días, si no me equivoco, he hecho un video sobre eso también, y le dijeron tienes que sacar la regulación justamente bajo la cual ustedes están sacando la licencia, es para estas entidades financieras nuevas. No es para la banca tradicional. La banca tradicional le han abierto la puerta en abril del año pasado, si no me equivoco, recién le han abierto la puerta a tener criptomonedas como una posibilidad. Entonces, la banca no ha podido innovar porque no tenía cómo, porque tenía una restricción de regulación que no le permitía hacer innovación. Entraron todas estas fintech que obviamente cumplían otra labor y brindaron una solución inmediata, rápidamente adoptable por todos los bolivianos, indudable, y la ASFI se vio obligada a sacar una normativa en tiempo récord, y yo todavía creo que les han dado muy poco tiempo para analizar correctamente esto, pero han tenido que sacar una normativa en tiempo récord sobre cómo regular a estas nuevas entidades. Y hoy ya tenemos las primeras entidades reguladas, y también a la banca le han comenzado a soltar este tema. Y por eso ya tienes varios bancos que te dan una tarjeta de prepago con USDT, ya tienes un movimiento diferente que otros bancos en la región no lo han hecho, ni lo han pensado, ni porque no han tenido la restricción de escasez de dólares que hemos tenido acá. 100%. Esa escasez, esa situación ha generado un ambiente perfecto entre que conocíamos QR muy bien, no habían dólares, la banca no podía hacer nada, aparecieron las fintech y eran la solución. Perfecta. La necesidad es la madre de la innovación. Y te pongo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de El Salvador. Nosotros tenemos el registro Bitcoin de El Salvador, pero El Salvador a nivel bancario le falta muchísimo para adoptar criptomonedas. O sea, y eso es algo que me ha sorprendido negativamente en cuanto al ecosistema en El Salvador. O sea, me parece que ha sido más un marketing internacional de vénganse todos a El Salvador, el país Bitcoin, etcétera, pero cuando vas y hablas con los directivos de los bancos en El Salvador, están mucho más lejos de adoptar cripto que acá en Bolivia, por ejemplo. Y aquí ustedes, o sea, todas las plataformas fintech han sido, como te digo, para mí, han tenido un rol fundamental en los últimos 5 años, 3 años de problemas que hemos tenido. Entonces, desde cuando comenzó la escasez, esto era para algunas cositas,
y después se volvió ya fundamental. O sea, el que tenía que cualquier tipo de pago al exterior necesitaba 1, 2, y yo tengo como 10 diferentes plataformas ahorita cargadas y cada vez voy borrando una, cargando otra, porque algunas te cobran comisiones que no deberían cobrar nunca. Nunca tienes los datos de muchas transparentes, no hay una transparencia total, y eso es de los temas complicados. Y obviamente, estás hablando de tu dinero. Entonces, cuando tienes tu dinero, y es uno de los temas que yo siempre digo, si alguien va a tocar tu dinero, tú lo que quieres es tener una atención al cliente, primero, que te hable tu idioma, segundo, donde puedes ir y decirles algo y te respondan. De ahí que hay muchos brokers que trabajaban o trabajan y puedes acceder desde Bolivia, que yo no los toco porque su servicio al cliente, primero, no es en español. Yo hablo otros idiomas, pero no voy a enseñar a alguien que no sabe hablar inglés que tiene que aprender inglés para usar un broker. Parece ridículo. Tienes que poderle dar soluciones y tienes que poder tener un buen servicio al cliente. El que ustedes tengan una nueva oficina para poder brindar esto es vital porque al final del día es tu dinero. Sí. Y tú quieres saber que puedes ir, abrir, tocar la puerta y decir, señor, ¿dónde está mi plata? ¿Qué ha pasado? Quisiera conversar con usted y que te puedan responder. Eso me parece muy, muy bueno de la normativa de la ASFI que está pidiendo que ustedes tengan un lugar físico donde atender al cliente. Porque se necesita eso y la banca ha invertido muchísimo en eso. Así que bienvenida sea todas las innovaciones, pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué más van a hacer como El Dorado? ¿Qué los diferencia de todo este conjunto? Que hay muchas opciones. Entonces me interesa saber, Guille, ¿cuáles son ustedes? ¿Por qué elegir El Dorado? Sí, bueno, en primer lugar, quiero destacar un punto que no puede pasar por debajo de la mesa. Y ese punto es el tema que además tiene que ver con el podcast, que es el libre mercado. O sea, la razón por la cual yo le he dedicado mi vida a este proyecto es porque yo soy un fiel creyente de que necesitamos infraestructura que promueva el libre comercio de monedas. Javier Milei se ha cansado de hablar de este punto y me parece que es un punto muy importante del cual todos los países de Latinoamérica deberíamos aprender. Y lo que proporciona justamente el mercado P2P es básicamente un mercado de cambistas. Un mercado de cambistas en el que puedes conseguir a una cantidad de cambistas de estos que consiguen en la calle y en las plazas, pero formalizados en una sola aplicación, en un solo lugar, y que esto te da el beneficio de que no dependes de que vas a comprar dólares al precio que te diga X o Y banco, sino vas a comprar dólares al precio que te diga las dinámicas del mercado, la oferta y la demanda. Entonces, que nosotros seamos la única plataforma latinoamericana P2P me parece un punto extremadamente importante que no puedo dejar por debajo de la mesa. O sea, ese es uno de los puntos fundamentales que permite que tengamos realmente una competencia y que permite que tengamos tasas de cambio competitivas y que permite que también se creen estas dinámicas en donde no solo tienes la persona que quiere ir a comprar, sino que también es una plataforma para vendedores. Nosotros en El Dorado hay entre 4.000 y 5.000 personas que se dedican a la actividad cambiaria. Que son librecambistas digitales. Que son cambistas digitales. Estas personas generan ingresos, esos ingresos van a sus familias y luego esos ingresos van al consumo y circulan por toda la economía. Entonces, estas dinámicas son extremadamente importantes porque el día que las cosas se ponen apretadas, el día que te cierran las cuentas de banco, el tener un ecosistema donde tienes miles y miles de cambistas te asegura que no vas a depender exclusivamente de la tasa de cambio que te va a imponer un banco o una plataforma exclusivamente. Ese es el primer punto. El segundo punto, nosotros hemos innovado con respecto a este tema de los mercados P2P. Como les comentaba antes, somos la plataforma P2P más sencilla del planeta. O sea, además esto no únicamente dicho por mí, sino dicho por una gran cantidad de usuarios P2P. Básicamente
como les decía, tenemos una función simplificada en la cual tú puedes mover dinero de un país a otro sin necesidad de estar escogiendo un cambista en específico, determinando si ese cambista está en línea o no. Todo eso funciona de forma automática. Y finalmente hemos complementado esto con esta visión de mini apps. Hoy en día, nosotros somos quienes desarrollamos estas mini apps, que para que sepan, estamos anunciando la mini app del QR universal y la mini app de una tarjeta Visa internacional. Sin embargo, estamos habilitando otras mini apps relacionadas con soluciones para empresas, relacionadas con una funcionalidad de Earn, relacionadas con inversiones en cripto, en un futuro potencialmente, ¿por qué no? Inversiones en el mercado de la bolsa, soluciones de crédito alternativas, o sea, el crédito me parece que es un elemento importantísimo a tomar en cuenta, sobre todo en países como Bolivia, y eso es realmente lo que nos motiva a nosotros a seguir trabajando y a que nuestra misión está muy lejos de estar cumplida. Entonces, esas son algunas de las cosas que destaco a la hora de utilizar el Dorado. Yo estaba viendo ahorita el tema de empresa y justamente iba a hablar de eso, me lo quitaste porque a veces no le dan o creen que no es tan una de las cosas más relevantes, tal vez no sea internamente para ti qué relevancia tiene o qué cantidad de entre P2P o lo que tengas de empresa, pero para los que somos emprendedores es una solución tremenda, ¿no? O lo ha sido el año pasado. Yo tenía muchos momentos en los cuales tenía que hacer un pago yo tengo una agencia de publicidad, entonces tenía que pagar influencers, los tenía que traer a Bolivia para algo y el pago era, entonces necesitaba hacerlo como empresa por un tema contable. Entonces, esa solución que tienes en empresas, y además que es súper intuitiva, me encanta, no es menor, ¿no? Es bastante buena. Yo creo que una de los diferenciales, más que un diferencial como tal, es la cantidad de cosas que tienes, ¿no? La verdad que tienes de todo un poco. Y algo que no quería dejar pasar, perdón que me voy a ir a otra cosa, pero no lo quiero dejar pasar porque lo mencionaste. Tú hablaste de super app en un momento y es un término que de alguna manera no es muy comprendido en Bolivia y te voy a invitar a que tú lo expliques bien. Antonio y yo tenemos una experiencia ahí. Teníamos nosotros, junto con Francisco, que es otro socio de nosotros, una app boliviana que se creó en la pandemia aproximadamente, que se llamaba Dinky. Y bueno, todavía funciona en algunas ciudades, se llama Dinky y era una especie de aplicación tipo Uber. Entonces teníamos taxis, llegamos a tener 5,000 autos en Santa Cruz. Más de 3,000 carreras al día acá. Tenía un potencial enorme, solamente que ahorita no vamos a entrar en detalle, pero nosotros empezamos a utilizar el término super app en aquel momento y dijimos la primer super app de Bolivia, porque teníamos taxi, en la pandemia creamos un marketplace de comida, un delivery, entonces teníamos delivery, teníamos el Uber, digamos, el taxi, y teníamos el envíos, que era el courier, ¿no? Que ahora Django también lo hace de esa manera más o menos. Pero nunca nos entendieron bien el término super app y entiendo que otras plataformas tampoco son comprendidas como super app. Entonces, para que la gente que te está mirando entienda a qué te refieres con super app, sí me gustaría que les expliques por qué eres una super app. Definitivamente. Bueno, históricamente el término super app viene de estas aplicaciones como WeChat en China, que básicamente lo que significa es que en una sola aplicación puedes tener un montón de aplicaciones o mini apps. Básicamente el ejemplo de WeChat es que en WeChat puedes tener, digamos, PayPal, Tinder, Uber, Django y Facebook, todo, Instagram, todo en una sola aplicación. Este término se ha venido utilizando más seguido, digamos, en otros países y en otras regiones como el sureste asiático. Hay una plataforma importantísima que se llama Grab. Han surgido otras aplicaciones en otros sitios del mundo. Y nosotros, más o menos por el año 2021-2022, fuimos los primeros en utilizar este concepto de queremos construir una super app de stablecoins. Y eso fue como que lo primero con lo que empezamos. Entonces, básicamente en términos sencillos, una super app es simplemente una aplicación de teléfono en la cual tienes
muchas mini apps que cubren distintas funciones, en este caso enfocadas en el sector financiero. En el caso específico del Dorado, las mini apps que tenemos en el momento son una mini app de P2P, una mini app de pago de QRs, una mini app de tarjeta Visa internacional, una mini app de empresas, una mini app de generación de intereses o de earn, una mini app cripto, y básicamente estamos en desarrollo y en investigación de identificar cuáles son las próximas mini apps y cuáles son las próximas oportunidades que el mercado quiere que desarrolle, porque así es como trabajamos un poco, que buscamos entender cuál es la necesidad antes de empezar a trabajar y antes de empezar a desarrollar. Entonces, para el que nos está escuchando, si hay una mini app que quieren que desarrollemos, que por favor se comuniquen con nosotros, que nos expliquen por qué quieren esa mini app, y eso es algo que podemos evaluar internamente, y son desarrollos que hoy en día, además con la inteligencia artificial, que es otro tema del que podemos hablar si quieren, toma cuestión de semanas. Ya los productos financieros no tienen que tomar años, sino que toman realmente semanas, por no decir días. Buenísimo. Si ahí nos pueden dejar en los comentarios si tienen alguna idea de alguna mini app que podamos contarle luego a Guille, y luego volvemos con la gente que nos comenta bastante cuando son temas de tecnología, comentan bastante, entonces ahí luego les hacemos llegar los comentarios. A mí yo estoy fascinado con la inteligencia artificial, vivo de inteligencia artificial, así que tomando en cuenta que es un programa que también habla de tecnología, si quieres profundizamos un tema. Estaba viendo un poco y sé que te gusta bastante. Entonces, si quieres contarnos alguna experiencia. A ver, yo desde el lado de publicista, porque la inteligencia artificial hoy por hoy la puedes usar para todo, ¿no? Pero cada quien la tiene que aprovechar en su área. Nosotros hemos empezado a innovar en la agencia y bueno, me ha cubierto como 5 cargos la IA, porque lo que hago es que lo he potenciado a mi creativo a que domine diferentes cosas. Entonces ya no necesito un renderista, porque él con lo que domine ya hace el render, ¿no? Nos ahorra un montón de trabajo, nos ahorra un montón de tiempo. ¿Cómo ustedes en El Dorado están aplicando la inteligencia artificial? Perfecto, te voy a poner un ejemplo. Hace 3 semanas aproximadamente. Te cambió la cara cuando dijimos Bueno, porque es artificial. Mira, extremadamente emocionante. Hace 3 semanas agarramos como compañía a 15 personas, 16 personas de la empresa. Dijimos, vamos a hacer equipos de 2 personas y vamos a hacer un hackathon de lo que se conoce como vibe coding, que es básicamente usar distintos softwares de inteligencia, modelos de inteligencia artificial para desarrollar ideas o prototipos, mejor dicho, porque una idea es distinto a un prototipo funcional, prototipos de mini apps del Dorado. Y le dimos plena libertad creativa a los equipos de desarrollar esta mini app, y les dimos 8 horas para desarrollar estas mini apps y para presentarlas en un formato como de pitch. De básicamente tienes 5 minutos y puedes presentar esta mini app. La cantidad de ideas creativas y prototipos creativos que nosotros vimos ese día fue una absoluta locura. Nos quedamos hasta las 11, 12 de la noche charlando de todas las iniciativas que vimos. O sea, y te cuento por encima. Vimos una iniciativa de gaming en la cual un equipo desarrolló un juego que era un poco similar a Subway Surfer, pero era como escapando de la inflación. Y era como para ayudar a educar a los bolivianos, a los argentinos, a los venezolanos, a cómo, a herramientas sencillas de cómo escapar de la inflación, y como una forma de buscar mejorar la retención, el engagement en la plataforma. Hubo un equipo que desarrolló una solución de Pasanacu, que además es una cuestión fascinante, porque son los círculos de ahorro. Tienen nombres distintos en todos los países de América Latina, pero acá en Bolivia se conocen como Pasanacu. Es un fenómeno gigantesco y no hay todavía, bueno, a excepción de par de empresas, pero no hay, digamos, una formalización muy grande del tema de Pasanacu. Y además, con todo este tema de las stablecoins, ¿por qué no hacer un Pasanacu en stablecoins que además tenga elementos como de recreativos y de gamification, etc.? Tuvimos otra mini app que fue una quiniela. No sé si ese término se usa acá
acá en Bolivia, que es Yo lo como- entiendo por Europa, por España. Sí, ¿No? básicamente es de el mundial, o sea, una mini app de quién va a quedar campeón del mundial, quién va a pasar de primero en la fase de grupos, de segundo, y podías como meter dinero, podías meter USDT y el que ganaba se ganaba, digamos, el pote de USDT. Otra mini app fue de un asistente de inteligencia artificial. Imagínate la super app del Dorado, la app del Dorado, que en vez de tener digamos, un banner que publicitario que te dice vea este producto o vea este otro, más bien cambiamos la lógica. Es un chatbot que está dentro del Dorado que te pregunta qué quieres hacer y que además va aprendiendo de tus gustos y de tus intereses financieros para ayudarte a tomar mejores decisiones financieras y que además está conectado con un agent que podía tomar, digamos, las notas que tú les compartías y ejecutar operaciones reales dentro de la plataforma. Modelo de lenguaje con agente. Correcto, correcto. Entonces, bueno, estas son algunas de las principales soluciones Todas me encantaron. por eso, todas son cosas que no son cosas que se van a quedar en el aire, eso te lo puedo asegurar. Son cosas que estamos investigando, que estamos desarrollando y estamos viendo cómo insertar en nuestra aplicación y buscando el ángulo correcto y legal también para lanzar en cada mercado específico. Entonces, este tipo de desarrollos que antes te tomaban meses y A/B testing, etcétera, lo hicimos en un día. Entonces, eso es algo que me parece que está revolucionando por completo la forma en la que se desarrolla software. ¿Esto lo hiciste con tu equipo interno que trabaja en El Dorado o fue como algo abierto? No, fue exclusivamente de nuestro equipo interno. Imagínate Claro, si lo hacemos, hacemos una convocatoria en nuestra cuenta de TikTok que tiene 150,000 seguidores. Ah. A ver qué mini apps. Los invito aquí a hacer el sorteo del ganador, ¿no? Bueno, y si quieren que hagamos un sorteo abierto de desarrollo de mini apps con inteligencia artificial, pongan en los comentarios y nosotros armamos el sorteo. Y lo bueno es que pronto ya no va a haber a Jota o se está cambiando todo lo que es la Jota acá en Bolivia, entonces ya vamos a poder hacer más promociones. Sí, ¿No? O sea, los afortunadamente. publicistas estamos de fiesta. Los clientes igual, Sí. créeme. Dime, aquí uno de los temas que siempre me han preguntado es el tema del riesgo del P2P, del peer-to-peer. ¿Cómo ven ustedes este tema del riesgo? ¿Qué garantías le dan? ¿Cómo controlan las estafas o los problemas? Porque eso es siempre una pregunta Hasta el lavado, ¿no? que todo el mundo me hace, ¿no es cierto? ¿Y qué nivel de riesgo tiene y qué seguridad tengo yo de usar X o Y aplicación? Es una excelente pregunta. Hay una frase de Peter Thiel, que fue el primer inversionista en Facebook, fue el fundador de PayPal y además uno de los pensadores, digamos, más respetados del mundo, que la frase en inglés dice básicamente lo siguiente: You gotta be contrarian and you gotta be right. Y básicamente lo que eso significa es que tienes que tener un pensamiento contrario, que significa que no consensuado, y además tienes que estar en lo correcto. Nosotros sabíamos que el P2P es un mercado en el que potencialmente se puede prestar para estafas o se puede prestar para malentendidos. Sin embargo, estadísticamente, después de haber procesado 5 millones de P2P, lo que te puedo decir es que el porcentaje realmente de dinero que se pierde es menor al dinero que se pierde por fraude de tarjetas de débito Visa, Mastercard. O sea, estamos hablando en el orden del 0.1 al 0.2%. Entonces, básicamente, lo que eso te da a entender es que es un tema netamente estadístico y que es un tema netamente de incentivos. Siempre y cuando, como la teoría de juegos, siempre y cuando los incentivos estén alineados para que todo el mundo actúe de forma correcta y siempre y cuando tengas un equipo que sea experto en resolución de disputas, en atención al cliente, en estafas. O sea, nosotros somos expertos en estafas porque hemos visto todas las formas en las que la gente puede estafar. Ahí nos damos cuenta que
básicamente son muchos más realmente los beneficios, como te decía, del libre mercado a las contras de alguna que otra, digamos, malentendido o estafa que ocurre en las plataformas P2P y que cada día son menos con todo este tema de la simplificación del proceso. Buenísimo. Bien, o sea, podemos estar tranquilos. 100%, y yo creo que sobre todo ahora en un contexto donde vamos a tener regulación, donde vamos a tener oficina física, donde tenemos equipo local acá en Bolivia, tenemos ya 3 personas que trabajan para nosotros que viven acá, y además estamos contratando cada día más, estamos cada día viajando más seguido para Bolivia. Es mi segunda vez, pero seguramente voy a estar varias veces este año. Y justamente queremos dar ese mensaje de que vinimos para quedarnos y de que vinimos a hacer las cosas bien. Brutal, buenísimo. No sé, estamos ya ahí Sí, estamos con el pasados, tiempo pero pasadito. sí te quiero invitar, Guille, a que le des un mensaje comercial, si cabe el término, a Bolivia como la cara del Dorado, como el fundador, eh, para que un poquito la gente, como un resumen, para que la gente entienda lo que se viene, lo que hay y quede con esta tranquilidad para que podamos compartirlo nosotros también en todas nuestras redes. Perfecto. Bueno, si me permiten, voy a dar 3 mensajes breves, yo creo que sobre todo de superación, que es lo que todo el mundo yo creo que está buscando a la hora de escuchar un podcast, etc. El primer mensaje es que uno tiene que ahorrar en dólares y buscar la forma de adquirir dólares, no nada más porque es el activo más importante del planeta y es un activo que te va a permitir protegerte de la volatilidad de tu moneda local, sino por algo que comentaba Antonio, que es que básicamente el dólar digital es el puente a los mercados internacionales. O sea, tú no fondeas tu cuenta de Interactive Brokers directamente en bolivianos. No. Tú pasas tus bolivianos a dólares digitales o a dólares y así es que fondeas tu cuenta de Interactive Brokers. Entonces, el tema de tener dólares es extremadamente importante para protegerte y para generar riqueza y proteger tu riqueza. Otro mensaje importante es aprovechen de educarse en idiomas, en inglés. Hoy en día es más fácil que nunca aprender inglés y te abre un montón de puertas y de educarse sobre todo en inteligencia artificial. Estamos viviendo en la era de la inteligencia artificial. Las personas que adopten herramientas de inteligencia artificial van a ser exponencialmente más productivas que las personas que no adopten herramientas de inteligencia artificial y por ende el mercado laboral va a recompensar significativamente mayor a esas personas que adopten este tipo de herramientas. Y yo creo que como mensaje final y ya para despedirnos hay que tomar riesgos. O sea, yo creo que nadie ha logrado nada importante sin tomar riesgos. Así que aquellas personas, sobre todo en una economía con tanta informalidad, donde hay tantas cosas por hacer, aquella persona que quiere montar su carrito de vender tequeños, si eres venezolano, o de vender empanadas, de vender salteñas, o si quieres vender electrodomésticos que te traes, hoteles o lo que sea, tomen el riesgo porque la vida es una sola y el mercado recompensa a la gente que tiene coraje y a la gente que toma riesgos. Me estás casi obligando a alargar el programa porque tocaste temas que hablamos mucho. Aquí hablamos mucho de la educación, hemos tenido programas completos para hablar de estas reflexiones que lanzaste. O sea que, Isa, vamos a tener que volver a invitar a Guille, por favor, vamos a coordinar. Comparto contigo todo. Es más, si te quedas a vivir en Bolivia, te invito a que seas copresentador con nosotros porque excelente todo lo que hablaste. Nosotros siempre peleamos con el tema del sistema educativo, sobre todo es una pelea constante. Yo estoy en contra totalmente del sistema educativo. En general, acá en Bolivia está peor todavía que en otros lugares. Creo que está obsoleto. Creo que la gente tiene que empezar a pensar más en inteligencia artificial. Incluso el año pasado estuve en una charla de uno de los directores de LinkedIn Learnings
y él hablaba de cómo en países ya desarrollados a las personas que buscan para trabajar, no te buscan por un currículum, te buscan por empatía, tus capacidades en temas técnicos con inteligencia artificial, o sea, ¿qué dominas que me va a ayudar a que mejore incluso trabajo en equipo, liderazgo, cosas que no te enseñan en el colegio ni en la universidad? Tema de los idiomas, ni hablar, y hoy con la inteligencia artificial, yo he sufrido con el tema del inglés toda mi carrera, uno de mis baches, de mis trancas ha sido el inglés, y en los últimos 6 meses he estado evolucionando, he estado 2 meses ahora en el sudeste de Asia, y mi mujer me dice, ¿qué rato has empezado? No, es que me pongo a escuchar en inteligencia artificial, me pongo a aprender, incluso en el auto, en lugar de estar escuchando música, voy escuchando un podcast para, ¿no? En inglés. Pero claro, y son las ganas, y es lo otro que decías, que la gente tiene que entender y atreverse, y ahí tienes todas las herramientas hoy, tienes internet, tienes podcast, hay todo. El que no quiere aprender, el que no quiere mejorar, el que no quiere evolucionar, es porque simplemente no le da la gana. Yo siempre digo, lo único bueno de eso es que a los que sí queremos, nos da una ventaja. Así que gracias, querido Guille. No sé, Antonio, si quieres ahí cerrar con algo. Estamos ahí. Me agrada mucho que ustedes sean parte de esta solución a los problemas, porque eso es lo que estamos buscando. Empresas que puedan generar soluciones a estos problemas que se nos dan de no poder, por X o Z motivo, pagar algo, fondear alguna cosa o transformar mi ahorro en inversión, que eso es lo que para mí es lo más importante. O sea que me parece bárbaro lo que están haciendo, es interesante la plataforma. Vamos a ver qué más se viene con ustedes. Eso estamos seguros de que vas a estar acá muy pronto comentándonos las nuevas noticias. Me parece bárbaro que estén apuntando hacia pequeña y mediana empresa, que creo que necesita un boost con eso. Algo que, al igual que a la persona del día a día que necesita resolver problemas, las empresas tienen problemas que le están resolviendo a nivel personal, no a nivel corporativo. Corporativo dentro de su dimensión. Así que bienvenidos y gracias. Gracias por la invitación. Esperamos la invitación a la apertura de la oficina para ir a visitarlos. Por supuesto que sí. Gracias, querido Guille. Gracias. Ahí nos dejan los comentarios que quieran sobre lo que le quieran preguntar a Guille y se lo hacemos llegar.